¿Estás listo para sumergirte en las mentes de los líderes más influyentes del marketing y las ventas? Este es el podcast de Disruptores Digitales, tu guía semanal para que apliques estrategias de éxito directamente de quienes las han implementado. Acompáñanos en cada episodio y siente el impacto de la disrupción digital en tu negocio. Te doy la bienvenida a un nuevo capítulo del podcast Disruptores Digitales, casos de éxito en marketing y ventas. Un podcast pensado para explorar estrategias y acciones de generación de demanda con líderes comerciales y de marketing. Yo soy Manel Bassols, disruptor digital en Inbound Cycle. Hoy tenemos el placer de contar con Jorge Quintana, CEO y fundador de ACK3, una consultora independiente, líder en España, especializada en control de riesgos internacionales, seguridad e inteligencia estratégica. Antes de continuar con la entrevista, ¿quieres que te ayudemos a ejecutar estas estrategias? Agréganos a LinkedIn o envíanos tus dudas a disruptores@inboundcycle.com. Tu experiencia puede inspirar el próximo episodio. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Manel. ¿Qué tal? Buenos días. Oye, muchísimas gracias por aceptar la invitación a participar en el podcast. Nada, un placer y encantado de estar con vosotros. Fantástico, encantados nosotros también. Jorge, ¿podrías contarnos un poco qué es el proyecto de ACK3? ¿A qué os dedicáis? Bien, pues el proyecto de ACK3 es un proyecto que en su día fue muy novedoso, fue muy disruptivo. Digo esto porque cuando te propones o piensas que quieres lanzar un proyecto para emprender y comentas a tus amigos, comentas a algún referente, ¿no?, que ya tiene experiencia en el sector, cuando recibes la respuesta de estás loco, o eso no va a salir, o esto son cosas que las hacen los americanos o los británicos, o no es para nosotros, pues ya te das cuenta de que tienes en tus manos algo diferente. A veces hay emprendedores que se echan para atrás. En mi caso dice, bueno, pues mira, pues tiro para adelante y monto este proyecto que no es nada que hayamos inventado. Nos hemos basado en la referencia de proyectos y la experiencia que tenían sobre todo norteamericanos, británicos, franceses, etcétera, y nos lanzamos adelante. CK3 es una Risk Management Company, una compañía estratégica de riesgo. Y lo que hacemos es ayudar a organizaciones, empresas, a operar en entornos complejos y entornos difíciles. Algunas veces hasta se pueden calificar de hostiles. Esto me parece súper interesante. Para nuestros oyentes, para que se puedan hacer una idea, no sé si podrías ponernos un ejemplo de un proyecto o algún servicio que hayáis tenido que prestar, para que entiendan un poco qué es exactamente lo que hacéis. Bien, un proyecto tipo que hacemos, por ejemplo, es apoyar a una empresa que tiene que operar en un nuevo mercado, en un nuevo país, y tiene que ver exactamente cuáles son las condiciones en las que se puede trabajar realmente sobre el terreno. Entonces hacemos los análisis de amenazas, de riesgos, de vulnerabilidades, fundamentalmente desde el área de seguridad, pero también nos abrimos a otros aspectos, incluso el de legal, el de medio ambiente, etcétera. Pero estamos muy especializados en el área de seguridad y el área de inteligencia. Con lo cual, les presentamos estos estudios, les presentamos ya una serie de medidas para mitigar estos riesgos en base a metodología de estándares internacionales, de estándares ISO y metodología y experiencias propias del sector. Y somos los primeros en muchas ocasiones que vamos a ver cuáles son las condiciones. Hacemos un site survey, ¿no?, un reconocimiento de la zona, hablamos con los distintos actores que hay sobre el terreno y evaluamos las condiciones, ¿no?, para que cuando ese proyecto se proyecte a esa zona, pues vaya ya con medidas implementadas y medidas previas para garantizar de que no hay sorpresas y no hay sustos, tanto en el ámbito personal como en el ámbito económico o en las relaciones con los distintos actores, el cliente, las comunidades donde se desarrolla el proyecto, etcétera. Ya veo, muy bien.
Y Jorge, estaba pensando, ¿cómo fue fundar ACK3 y todo el proyecto, cómo ha ido creciendo? No sé, entiendo que el principio debió ser complicado, ¿no? El principio fue muy complicado. El principio, esta idea, como yo no sé si lo hemos comentado, yo soy militar en excedencia y había estado en misiones internacionales y había visto que había ya otra serie de personas de otras nacionalidades que acompañaban a empresas que estaban reconstruyendo viviendas o centrales eléctricas o estaban apoyando a Cruz Roja Internacional o a otras organizaciones, ONGs, etcétera, etcétera. Y dije, oye, ¿y nosotros por qué no podemos hacer eso? En la última misión en Irak, en 2003-2004, eso lo viví con mucha mayor intensidad. Y entonces ya los norteamericanos me dijeron, oye, ¿esto lo tenéis en España? ¿Por qué no tenéis esto? Porque dije, mira, pues no es tradición, nadie le ha metido mano a esto, nadie se ha atrevido. Y dice, ¿y por qué no lo haces tú? Y dije, oye, bueno, pues vamos a mirarlo. Después de muchas veces que tenemos muchos complejos, sobre todo cuando salimos al plano internacional, no, que ya la gente está saliendo más, pues luego nos damos cuenta de que tenemos gente muy competente y que podemos hacer las cosas fenomenal. Integrarnos en equipos multinacionales. Entonces dije, vamos a ponernos a prepararlo. Y desde 2004 ya me puse a pensarlo con otro equipo de personas y en 2007 pasé al sector privado, pedí la excedencia, precisamente me llamaron los norteamericanos y fuimos a implementar un proyecto a Sudamérica y ya vi que lo podíamos hacer nosotros aquí en España. Con lo cual ya me puse a trabajar, empecé a trabajar con alguna multinacional y en 2010 dije, este es el momento, lo quiero hacer ya. ¿Quién viene conmigo? Todo el mundo, como he comentado anteriormente, me dijeron, ¡buah, estás loco, eso no se puede hacer, eso hay que tener un inversor, hay que tener no sé cuánto! Entonces, pues nada, pues con el dinero que me ofrecieron, ¿no? Me dijeron, ¿paro o te pagamos la cuota de autónomo? Dice, venga, pues la cuota de autónomo y me pongo manos a la obra. Y así empecé, poco a poco, y como consultor independiente, y empezando a trabajar ofreciéndole estas soluciones a empresas que ya estaban operando en estos entornos y tenían problemas, sobre todo del sector de la energía, del petróleo, del gas, telecomunicaciones, construcción, empresas españolas que estaban en distintos continentes, etcétera, y ya vi que había una necesidad y que estos servicios, aunque no conocidos de otras soluciones, y que aunque también generan un poquito de incomodidad, como sabemos, los temas de seguridad, etcétera, a los empleados, ¿no? Porque siempre les pones un poquito de control y a veces se malentiende, ¿no? Piensan que están controlados y realmente lo que quieres es protegerles, ¿no? A ellos y a la organización, ¿no? Y en 2015, pues decidimos saltar y decir, oye, vamos al siguiente paso y vamos a no trabajar ahora como un consultor que de vez en cuando llama a un par de compañeros o amigos a trabajar en proyectos, vamos a montar una estructura empresarial. Y ya empezamos a montar una estructura empresarial con los distintos departamentos, con los distintos estudios, incorporando las áreas de estrategia, pues las áreas de compra. Ya nos dimos cuenta de que no teníamos ni idea de finanzas, con lo cual ya incorporamos personas del perfil de administración y de finanzas, contables. Y entonces empezamos a hacer una simbiosis de personas que veníamos del ámbito operativo, fundamentalmente de las Fuerzas Armadas, algunas personas de Guardia Civil y de las distintas policías, y personas que venían del ámbito corporativo, ¿no? Y del mundo de los negocios, ¿no? Más adelante, ¿no? Sobre todo a partir del 2019, del 2020, nos dimos cuenta del talento que aportaba la gente joven. Y empezamos a hacer colaboraciones con las distintas universidades, pensábamos que esto no le interesaba a nadie, y recuerdo que la primera o la segunda oferta que hicimos, creo que fue la primera, con ICADE, con la Universidad de Comillán, y dijimos, bueno, pues esta propuesta de hacer prácticas con nosotros, pues se interesará por estos temas internacionales, una o dos personas, un chaval, y creo que la primera semana eran 60, 70. ¡Ostras! 70 chavales súper preparados que querían hacer cosas con nosotros y ya empezamos a
incluirlos. Nos hemos ido quedando con algunos de ellos. Ellos han pasado por aquí y luego han saltado a otras empresas. Alguno ha ido a alguna de Big Four. Y la verdad que, bueno, los inicios, sí, como siempre, son difíciles. En todos los momentos del proyecto empresarial hay dificultades, etcétera, pero yo creo que me apasiona esto. Sí, me gustan los retos. También me gusta hacer, una de las cosas que más me motiva es que me digan que no se puede hacer, que es imposible, nosotros no podemos hacerlo, y pues poco a poco hemos ido alcanzando objetivos, hemos ido logrando nuestras metas y mirando al futuro, manteniendo la visión y con mucha perseverancia y con mucha resistencia y con mucha resiliencia, ¿no? A la frustración, a los cambios, a todo, pero al final, poco a poco, van saliendo las cosas. Fantástico, Jorge. Oye, estaba pensando que de hecho lo has mencionado un poco. El perfil de cliente al que os dirigís, claro, entiendo que tienen que ser empresas de un cierto tamaño, ¿no? Y también creo que me comentabas antes de ponernos a grabar que estén bastante internacionalizadas. No sé si nos puedes contar un poco esto. Sí, el perfil de empresa es el que está más internacionalizado y de cierto tamaño multinacional. Inicialmente, porque son también empresas, sobre todo las de energía o telecomunicaciones o construcción, que suelen formar consorcios con otras empresas anglosajonas, norteamericanas, francesas, etcétera, que tienen una cultura de la gestión del riesgo incluso más avanzada que la nuestra. Claro. En los equipos directivos, en los mandos intermedios, en los empleados. Con lo cual ellos ya suelen demandar más estos servicios. Pero poco a poco la cultura de seguridad, la cultura de inteligencia, etcétera, está cada vez penetrando más en las organizaciones españolas y de otros países, en Latinoamérica, en Oriente Medio, incluso en muchos sitios de África. Y empresas de mediano tamaño, incluso empresas pequeñas, se plantean utilizar servicios como los que nosotros proporcionamos. También el perfil de cliente ideal es el gubernamental, porque es también el que se proyecta, porque sabe que tiene la fuerza o la potencia de un Estado, ¿no? Se proyecta entornos que son complicados, ¿no? Al empresario a veces le cuesta más dar el salto, ¿no? Pero el Estado se plantea operar en sitios que son complicados, que son remotos, donde hay riesgos de catástrofes naturales o otro tipo o ya están apoyando la resolución de algún conflicto con alguna misión de Naciones Unidas o de la Unión Europea, etcétera. Y luego tenemos otro perfil de cliente que es el cliente particular, que a veces ha sido VIP, ha sido alguna gran fortuna, pero en otras ocasiones ha sido algún particular que ha dicho quiero que me ayudéis. Podría citarte el caso de una persona que desapareció su hijo y le ayudamos a encontrarlo. Lo encontramos en Angola, en África. Y pues oye, era un empresario, digamos, de una pyme y por referencia le dijeron que le podíamos ayudar y entre nosotros y las autoridades pues les ayudamos a resolver y a recuperar y encontrar a su hijo. Y luego otro perfil de cliente que estamos empezando a trabajar ahora es el de las organizaciones no gubernamentales, que van a todos estos entornos complejos, etcétera, que ya sí que tienen una cultura de seguir políticas y procedimientos de gestión del riesgo, con lo cual toleran mejor el que les podamos asesorar, les podamos acompañar, etcétera. Muy interesante. Y Jorge, siguiendo un poco con este tema, claro, también te preguntaba antes, a nivel comercial, entiendo que debe haber sido un reto justamente porque el tipo de necesidad que cubrís es algo nicho, ¿no? Que no cualquier empresa o en función del proyecto que se plantee llevar a cabo puede necesitar o no, ¿no? Entonces, no sé si podrías contarnos un poco cómo habéis trabajado esto, qué veis que os ha funcionado, qué no. Mira, en el tema comercial, como te decía, al principio era el boca a boca. Pero cuando empezamos ya a proyectarnos como una empresa organizada,
empezamos a lanzar mensajes comerciales y a hacer acciones comerciales y nos dimos cuenta de que era como hablar con una pared, porque estábamos hablando de algo totalmente novedoso. También era algo que a priori el empresario, el cliente, veía que no era un requisito, que no lo obligaban, que no había una ley que le obligara a contratar o a tener este tipo de servicios, como puede ser a lo mejor el tema de prevención de riesgos laborales o otro tipo de servicio. Pero poco a poco fuimos diseñando estrategias. Desde 2019 ya incorporamos un área de estrategia corporativa y vimos que era muy importante lo que llamamos nosotros y hemos copiado, digamos, del mundo de las empresas tecnológicas, ¿no? De las tech, ¿no? La evangelización, ¿no? Es decir, oye, como esto es nuevo y la gente es un nicho nuevo y la gente no lo conoce, hay que empezar a explicar muy bien lo que es. Es decir, Claro. porque es posible de que ni siquiera sepan que tienen esta necesidad. Ya. ¿No? Entonces, hemos ido recorriendo ese camino. Hemos visto también que no solo es el tema de ir a visitar clientes o conocerlos, hemos visto cómo la transformación digital, que nosotros hemos apostado por ella y nos lo hemos metido también en nuestra estrategia, nos hemos metido en todos estos temas del kit digital, de incorporar herramientas, etcétera, etcétera, pues nos está ayudando muchísimo, ¿no? Hemos tenido recientemente, a principio de año, toda la revolución de cambiar toda nuestra web, de cambiar nuestros mensajes, de apoyarnos en partners o socios y proveedores tecnológicos que tenían muchísima experiencia y lo notamos muchísimo. Yo pensaba que era todo este tema de la digitalización, es una campaña de marketing pura, pero realmente vemos que dan sus resultados. Qué bien, muy bien. Y Jorge, mira, justo siguiendo con el tema de la digitalización y ya última pregunta, que antes te he preguntado también por el tema de la ciberseguridad, que relacionado con temas de seguridad en el entorno digital es algo que en los últimos años ha hecho un boom, ¿no? No sé si podrías contarnos un poco cómo lo habéis enfocado esto, lo habéis abordado, es algo que trabajáis. La ciberseguridad nosotros lo hemos abordado y lo hemos trabajado y lo seguimos trabajando. La ciberseguridad y la ciberdefensa es un campo muy amplio. En mi caso, yo de joven estudiante de instituto empecé a trabajar con los primeros Spectrum y Amstrad, las primeras máquinas y los primeros lenguajes de programación. Esto ha cambiado una barbaridad. Lo que era la informática, que en los años 80 era la profesión del futuro, hoy en día ya es totalmente presente y está normalizado. Las estructuras empresariales, los clientes, las organizaciones, ya ninguna se plantea no tener un departamento de IT, pero ha surgido la figura de la ciberseguridad, las áreas de ciberseguridad, el CISO, ¿no? El Chief Information Security Officer, ¿no? El responsable director de seguridad de la información. Y bueno, ha pasado lo mismo que con la informática, que es tradicional o clásica. Pensando que es futuro, pero ya es presente. Como te comentaba antes, el futuro ya ni siquiera es la inteligencia artificial, que también es presente. El futuro es la informática o la computación cuántica, es un avance mayor de la robótica, etcétera. Nosotros lo abordamos desde el punto de ayudar a las organizaciones a protegerse con la robustez, o sea, buscando la robustez y la resiliencia de sus estructuras, y viendo áreas que no trabaja mucha gente, como es el de la ciberinteligencia y el de las auditorías y los ejercicios de Red Team, de equipos rojos, de test de penetración, pero lo hacemos desde un punto de vista integral, es decir, la ciberseguridad forma parte de otras muchas dimensiones, ¿no? Hemos tenido algún proyecto que incluso hemos dicho, oye, hay 6 dimensiones o 6 dominios, ¿no? Que ahora se le conoce como el multidominio, ¿no? El dominio físico, el dominio ciber, el dominio electrónico, que mucha gente cree que todo es ciber ya, ¿no? Hay un mundo electrónico, hay amenazas y riesgos electrónicos, en el mundo militar hay guerra electrónica, el componente humano, que es muy importante, que muchas veces no lo tenemos en cuenta,
Ya. Y nosotros pues enfocamos nuestros servicios de ciberseguridad, ciberinteligencia en esa línea, ¿no? Completando lo que otros muy buenos profesionales ya del sector están haciendo. Muy bien. Jorge, muchísimas gracias por este rato. Ha sido súper interesante y nada, un placer y eres bienvenido a volver al podcast siempre que quieras. Muchísimas gracias, Manel. Ánimo a todos los emprendedores y a todos los que están en el día a día luchando por su proyecto. Muy bien. Hasta la próxima, Jorge. Gracias. Un abrazo. Un abrazo.